La pregunta de hoy es, ¿hay gozo en la tribulación? Muchas personas hoy en día están sufriendo como resultado de catástrofes naturales como maremotos, huracanes, tornados, terremotos, hambrunas, etc. En ninguna parte de la Biblia se enseña que los cristianos deben estar exentos de las tribulaciones y desastres naturales que vienen sobre el mundo. Enseña que el cristiano puede enfrentar la tribulación, la crisis, la calamidad y el sufrimiento personal con un poder sobrenatural que no está disponible para la persona fuera de Cristo. Miles de cristianos han aprendido el secreto de contentamiento y el gozo en la prueba. Algunos de los cristianos más felices que han conocido han bebido la copa llena de la prueba y la desgracia. Algunos han sido víctimas de toda la vida. Han tenido todas las razones para suspirar y quejarse, habiéndose negado tantos privilegios y placeres que ven disfrutar a otros. Sin embargo, han encontrado mayores motivos de gratitud y gozo que muchos que son prósperos, vigorosos y fuertes. Han aprendido a dar gracias, según Efesios capítulo 5, versículo 20, siempre y por todo, en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Antes de seguir, vamos a rezar nuestra oración. Esta es mi Biblia, hay una tarjeta enfrente de ustedes. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñarás la palabra de Dios, lo confesaré con valentía, mi mente está alerta, mi corazón es receptivo y nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. Los cristianos pueden regocijarse en la tribulación porque tienen en mente los valores de la eternidad. Cuando las presiones apresionan, miran más allá de su situación actual hacia las glorias del cielo. El pensamiento de la vida futura, no sus prerrogativas y alegrías, ayuda a hacer que las pruebas del presente parezcan ligeras y pasajeras. Los primeros cristianos pudieran experimentar gozo en sus corazones en medio de pruebas, problemas y depresión. Consideraban el sufrimiento por Cristo no como una carga o una desgracia, sino como un gran honor, como evidencia de que el Señor los consideraba dignos de dar testimonios de Él a través del sufrimiento. Nunca olvidaron lo que Jesús mismo pasó por su salvación, y sufrir por causa de su nombre era considerado como un regalo en lugar de una cruz. Jesucristo habló francamente a sus discípulos acerca del futuro. No les ocultó nada. Nadie podría acusarlo de engañar. Nadie podría acusarlo de asegurar su lealtad haciendo falsas promesas. En un lenguaje equívoco, les dijo que el discipulado significaba una vida de abnegación y llevar una cruz. Les pidió que calcularan el costo cuidadosamente, no fuera que se volvieran atrás cuando se encontraran con sufrimiento y privación.
Jesús les dijo a sus hombres que el mundo los odiaría. Serían como ovejas en medio de lobos. Serían arrestados, azotados y llevados ante gobernadores y reyes. Incluso sus seres queridos los perseguían. Así como el mundo lo odiaba y lo perseguía, así trataría a sus siervos. Él les advirtió en Juan capítulo 16, versículo 2, los echarán de las sinagogas. De hecho, se acerca la hora en que cualquiera que te bese pensará que está sirviendo a Dios. Pero todos los verdaderos discípulos de Jesús sufrieron por su fe. Tácito, un historiador romano, al escribir sobre los primeros mártires cristianos, dijo: a sus muertes se añadieron burlas de toda clase. Cubiertos con pieles de bestias, eran despedazados por los perros y parecían o eran clavados en cruces o eran condenados en las llamas y quemados para que sirvieran de iluminación nocturna cuando la luz del día había expirado. Nerón ofreció sus jardines para el espectáculo. Cuán ciertas eran las palabras de Pablo a los primeros cristianos que encontramos en Hechos, capítulo 14, versículo 22. A través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Se nos dice que los mártires fueron regocijados a su muerte, como si fueran a un banquete de bodas. Bañaron sus manos en el fuego que se encendió para ellos y gritaron de alegría. Uno de los primeros historiadores, al ser testigo de su heroísmo, escribió: cuando amaneció el día de la victoria, los cristianos marcharon en procesión de la prisión a la arena, como si estuvieran marchando al cielo, con semblante alegre, agitado por la alegría más bien que por el temor. No nos sorprende que los primeros cristianos se regocijaran en el sufrimiento, ya que lo miraban a la luz de la eternidad. Cuanto más cerca está la muerte, más cerca está una vida de comunión eterna con Cristo. Cuando Ignacio estaba a punto de morir por su fe en el año de 110 después de Cristo, exclamó: cuanto más cerca de la espada, más cerca de Dios. En compañía de las bestias salvajes, en compañía de Dios. Los cristianos de la iglesia primitiva creían que, como leemos en Romanos capítulo 8, versículo 18, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos ha de ser revelada. Por lo tanto, podían considerar las dificultades presentes como de poca importancia y podían soportarlas con paciencia y alegría. En todas las épocas, los cristianos han encontrado posible mantener el espíritu de alegría en la hora de la prueba. En circunstancias que habrían derribado a la mayoría de los hombres, se han elevado tan completamente por encima de ellos que en realidad han usado las circunstancias para servir y glorificar a Cristo. Y como vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 12, Pablo escribió desde la prisión: quiero que sepan, hermano,
que lo que me ha sucedido realmente ha servido para hacer avanzar el Evangelio. En nuestros días, millones de cristianos están sufriendo en muchas partes del mundo. Más personas murieron por Cristo en el siglo pasado que en cualquier otro siglo en la historia de la Iglesia. No hay duda de que la Biblia enseña que todo creyente que es fiel a Cristo debe estar preparado para sufrir a manos de aquellos que son enemigos del Evangelio. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo escribió: de hecho, todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. Sin embargo, Cristo les dijo a sus discípulos que no debían considerar como un golpe de aflicción cuando eran vilipendiados y perseguidos. Más bien debían considerarlo como un favor y una bendición. Y según Mateo capítulo 5, versículo 12, debían regocijarse y alegrarse en gran manera. Así como Jesús había vencido al mundo, así ellos, a través de su gracia y fuerza, vencieron al mundo. Así que debían tener buen ánimo. Debían ser, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 37, más que vencedores. Y en Romanos capítulo 5, versículo 3, debían regocijarse en la tribulación. Cuando fueron golpeados y amanizados con un trato peor, si continuaban predicando acerca de Cristo Jesús. Pablo y Juan se fueron y mientras estaban regocijándose de haber sido tenidos por dignos de sufrir deshonra por el nombre, y no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo, según Hechos capítulo 5, versículos 41 y 42. Al leer el libro de Hechos, pronto nos damos cuenta de que el sufrimiento y la muerte intensificaron el gozo de los primeros cristianos. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 7, versículo 4: a pesar de toda nuestra aflicción, estoy lleno de alegría. En todos sus sufrimientos y tristezas, experimentó un gozo profundo y duradero. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, Pablo escribió acerca de estar tristes, pero siempre regocijados. Con sinceridad declaró en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, que por causa de Cristo estaba contento con debilidades, insultos, dificultades, persecuciones y calamidades. Me parece que los que tienen el cielo a la vista permanecen serenos y alegres en los días más oscuros. Si las glorias del cielo fueran más reales para nosotros, si viviéramos menos para las cosas materiales y más para las cosas eternas y espirituales, seríamos menos perturbados por esta vida presente. En estos días de tinieblas, agitaciones y incertidumbre, el cristiano confiado y con visión del futuro permanece optimista y gozoso, sabiendo que Cristo tiene que reinar. Y según 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12, si perseveramos, también reinaremos con Él. En segunda parte de nuestro mensaje de hoy, están a punto de escuchar una llamada de la fuerza moral.
un mensaje muy necesario para nosotros para nuestros días. Fue parte de un discurso de Billy Graham que dio en Atlanta, Georgia, hace muchos años, en una reunión del Comité Judío Americano. Este llamado a la fuerza moral es aún más necesario hoy que cuando se hizo por primera vez. Y lo que sigue, es el mensaje del reverendo Billy Graham. Él dijo: me presento ante ustedes como un cristiano evangélico comprometido con las creencias del Nuevo Testamento. Es en un espíritu de diálogo y comprensión que les relato mi propia experiencia. Cuando tenía 16 años, vivía en una pequeña granja al sur de Charlotte, Carolina del Norte. Me creí en una iglesia presbiteriana ortodoxa. Me rebelé contra el duro trabajo en la granja y las estrictas enseñanzas religiosas de la iglesia. Pero un día me sucedió algo que está tan fresco en mi mente que puedo recordar cada detalle de ello en este momento. Fue como si me hubiera encontrado cara a cara con Jesucristo, un judío que había nacido en Belén y se había criado en Nazaret. Me convencí de que en su muerte en la cruz murió por mis pecados. Sentí mi propia necesidad de arrepentimiento personal. Mi pregunta intelectual central acerca de Jesús vino a su afirmación, según Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por fe lo acepté por lo que Él decía ser, el Hijo del Dios viviente. Esa simple decisión cambió mi vida y hoy estoy aquí gracias al compromiso de hace años. Continuó a decir: creo que Dios se puede experimentar en la vida diaria y que nosotros como creyentes evangélicos somos conocidos no solo por los credos que repetimos, sino por el amor que vivimos en nuestras relaciones con nuestros semejantes de cualquier tendencia religiosa. Los cristianos evangélicos especialmente tienen una infinidad con los judíos, porque la Biblia que aman es esencialmente un libro judío escrito bajo la influencia del Espíritu de Dios. Un teólogo escribió: quiten los libros del Nuevo Testamento escritos por judíos y solo quedan dos: el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Quita todo el concepto judío, toda influencia judía del Nuevo Testamento y solo queda una pregunta aquí y allá de una fuente pagana apenas lo suficiente para un breve párrafo. En cuanto al Antiguo Testamento, ningún cristiano puede leerlo consistentemente sin suscribirse a la declaración de un papá de los católicos reciente que dijo: espiritualmente todos somos semitas. Es para la gloria duradera del judaísmo y cristianismo que tienen sus raíces en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, escritas en gran parte por judíos. No se han escrito palabras más grandes que las del Código Mosaico y el Sermón de la Montaña. Como nunca antes, el mundo necesita aceptar el principio ético y seguir las normas morales delineadas en la ley de Moisés y los sermones de Jesucristo.
a través de su aplicación, la injusticia social y el mal moral pueden reducirse en gran medida, sino eliminarse. Hay diferencias teológicas en las que tal vez nunca estemos de acuerdo, pero hay ciertas cosas en las que podemos trabajar juntos por ahora. En primer lugar, podemos trabajar y orar juntos por la paz de Jerusalén. Oriente Medio es el lugar más peligroso y emocionante del mundo. La Biblia enseña que la historia comenzó ahí y algún día terminará ahí, cuando el Mesías regrese para crear un nuevo orden social y una nueva humanidad. Creemos que la capital del mundo, según enseñan los profetas, será entonces Jerusalén. Entonces se cumplirán las profecías de Isaías, capítulo 19, versículo 25, donde dice: a quien bendiga el Señor de los ejércitos, diciendo: bendito sea Egipto mi pueblo, y Asiria la obra de mis manos, e Israel mi heredad. En segundo lugar, los cristianos y los judíos deben seguir trabajando juntos para mejorar las relaciones raciales entre negros y blancos, judíos y gentiles, mayorías y minorías. ¿Por qué siguen aumentando las tensiones raciales en algunas zonas? Es porque los corazones no han sido cambiados. Tiene que haber un cambio de actitudes. Debemos reconocer que el color del piel no importa a Dios, quien mira el corazón. El amor hará que la buena moral funcione. La única arma a la que nadie puede resistirse es un amor genuino, sincero y sin afectación por las personas, independientemente de su raza, color de piel o religión. En tercer lugar, podemos unirnos para honrar, apoyar y respaldar a nuestras naciones. Cada cristiano y cada judío, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, deberían emocionarse con la revelación de que Dios quiere bendecir a todas las naciones. Tenemos que dar gracias a Dios porque al menos entre estas cosas tenemos una tierra de libertad y oportunidades. Y en cuarto lugar, debemos forjar juntos un acuerdo común para enseñar la ley moral a nuestros jóvenes en las escuelas públicas. Nuestros hijos necesitan saber que hay una ley moral, necesitan saber que hay pautas morales. Me alarma el celo de algunos por secularizar el mundo. He visto advertencias de que la socialización total conducirá a una marea creciente de antisemitismo y anticristianismo. Me pondré de pie y lucharé hasta el fin por la separación de la Iglesia y el Estado. Pero debo confesar que si esta separación de la Iglesia y el Estado ha de continuar, entonces este impulso hacia la secularización debe ser detenido y revertido. De lo contrario, la democracia y la libertad no sobrevivirán en este país ni en ningún otro país democrático del mundo. Seamos realistas
en algunas áreas de la vida deberíamos ser intolerantes. Con esto quiero decir que debemos ser intolerantes con el mal. Moisés se negó a tolerar la idolatría en la que cayó Israel cuando estaba en el monte de Sinaí recibiendo los 10 mandamientos de Dios. Natán, el profeta, mostró su intolerancia cuando señaló al rey David y le dijo que él era el hombre culpable de pecado. Los antiguos profetas de Israel eran intolerantes al denunciar los pecados personales y sociales tanto de Israel como de las naciones paganas que los rodeaban. Todo esto está muy lejos de las posturas contemporáneas en las que la búsqueda de la tolerancia ha resultado a veces en una amplitud de miras sin sentido, un relativismo ético y un sentimentalismo ambiguo. Ciertamente se requiere comprensión y caridad. Sin embargo, nuestra herencia judeo-cristiana es persistente en su demanda de intolerancia bíblica del mal moral y social. Con demasiada frecuencia, la tolerancia ha incluido el compromiso de las convicciones y la sumisión de la conveniencia en cuestiones primarias. En cuestiones morales, la permisividad y la autoindulgencia a menudo nos han hecho moralmente blandos y desprovistos de convicción. La ciencia es estrecha de mente e intolerante con el error en su búsqueda de la verdad. Hay poco espacio para la amplitud de miras sin control en el laboratorio. Del mismo modo, hay algunas convicciones morales, sociales y religiosas que todos tenemos en común y por separado y que no se pueden comprometer. Quinto, podemos trabajar juntos por la paz, la libertad y la justicia mundiales. La libertad y la justicia son igualmente importantes, y ya sea que queramos admitirlo o no, la libertad está desapareciendo rápidamente en nuestro mundo. La manera más segura de lograr una justicia y una paz duraderas y es ayudar a crear respeto mutuo y reconciliación. En sexto lugar, los judíos y los cristianos deben trabajar juntos por un despertar nacional, espiritual y moral. Necesitamos un despertar espiritual que no solo influya dinámicamente en la vida social y política de este y de todos los demás países, sino que responda a las necesidades más profundas de nuestros jóvenes. Un despertar espiritual fortalecerá la moral nacional. Los avivamientos en el antiguo Israel y los avivamientos en la historia de la iglesia cristiana han contribuido mucho al bienestar de las naciones. Una y otra vez, estos despertares espirituales provocaron cambios en el clima moral y espiritual. Los viejos rencores fueron borrados, los errores fueron rectificados, los pecados eran
confesados y perdonados. Sobrevino una nueva preocupación por el prójimo y se infundió fuerza moral en la juventud de las naciones redimidas. Supongamos que la palabra de Dios gobernará en la tierra. No caería la reverencia y el temor de Dios sobre todas las naciones del mundo. Creo que una nación inmersa en las escrituras judeo-cristianas ofrece más seguridad nacional que el armamento más costoso. En las antiguas sinagogas de Israel, al terminar la lectura de cualquiera de los libros de Moisés, la congregación exclamaba: esfuérzate, sean fuertes y fortalecémonos a los unos a los otros. Debería decirse tanto a los cristianos como a los judíos de hoy: sean fuertes y fortalecémonos a los unos a los otros. Y para terminar el mensaje de hoy, para todos los que sufren en todo el mundo, nuestro Señor tiene estas palabras del Sermón del Monte que se encuentran en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados serán cuando los hombres les vituperen y los persiguen, y pronuncien contra ustedes todos los reyes del mal, falsamente por mi causa. Alégrense y llénense de júbilo, porque así persiguieron los hombres a los profetas que fueron antes de ustedes. Y voy a terminar el mensaje de hoy, el servicio, como siempre, rezando en la oración de salvación, especialmente por los que están mirando por internet, que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ahora es su oportunidad. Y los de nosotros que necesitamos renovar nuestra comunión con Jesús, aquí podemos renovar nuestra comunión con Él. Repiten después de mí esta breve oración. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos y un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo, porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Y todos los que estamos aquí vamos a recibir comunión y voy a apagar el video. Los que están mirando por Facebook, por favor, mándenos un mensaje de dónde están mirando. Y los que están aquí con YouTube, por favor, suscríbase a nuestro canal. Nos ayuda en
pasar nuestro mensaje a todo el mundo. Gracias.